Carlos Simancas nació en una época en la que el arte y la cultura en América Latina comenzaban a transformarse con rapidez. Abriendo caminos para nuevas generaciones de intérpretes. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por una sensibilidad especial hacia la expresión artística, algo que no siempre fue comprendido en su entorno familiar. Criado en un hogar de valores tradicionales, donde la estabilidad y las profesiones convencionales eran la norma, Carlo creció sintiendo que su destino iba en una dirección distinta. Durante su infancia, Simancas mostró una inclinación evidente hacia la interpretación. Le fascinaban las historias, los personajes y la posibilidad de convertirse en alguien más frente a los demás. Sin embargo, este interés no fue inmediatamente apoyado. Su familia, preocupada por la incertidumbre del mundo artístico, intentó encaminarlo hacia estudios más seguros. A pesar de ello, Carlo nunca abandonó su pasión. Participaba en actividades escolares, pequeñas obras teatrales y cualquier espacio donde pudiera explorar su talento. El contexto social en el que creció también influyó profundamente en su carácter. Vivir en una sociedad marcada por contrastes, desafíos económicos y tensiones culturales lo hizo desarrollar una mirada introspectiva y crítica. Esa profundidad emocional sería, años más tarde, una de las claves de su éxito como actor. Carlo no solo interpretaba personajes, los vivía, los sentía, los transformaba en experiencias reales para el público. Su entrada al mundo profesional no fue inmediata ni sencilla. Como muchos artistas de su generación, tuvo que enfrentar rechazos, audiciones fallidas y largos periodos de incertidumbre. Trabajos ocasionales y sacrificios personales marcaron sus primeros años. Hubo momentos en los que estuvo a punto de abandonar su sueño, pero algo en su interior, una mezcla de determinación y necesidad emocional, lo empujaba a seguir adelante. Fue precisamente esa persistencia la que comenzó a abrirle puertas. Sus primeras oportunidades llegaron en espacios modestos, pequeñas producciones teatrales, papeles secundarios en televisión y colaboraciones que, aunque no le daban fama, sí le otorgaban experiencia. Cada personaje que interpretaba era una oportunidad para perfeccionar su técnica, para aprender de los errores y para construir una identidad artística propia. En esta etapa temprana, Carlos Simancas empezó a desarrollar el estilo que más tarde lo distinguiría. Una actuación intensa, cargada de emociones y profundamente humana. No buscaba simplemente destacar, sino conectar. Esa búsqueda constante de autenticidad lo llevó a estudiar, observar y absorber todo lo que ocurría a su alrededor. Cada conversación, cada gesto cotidiano, se convertía en material para su crecimiento como actor. A pesar de las dificultades, su entorno comenzó poco a poco a reconocer su talento. Aquellos que en un inicio dudaban de su elección profesional, empezaron a ver resultados. Su familia, aunque aún con reservas, fue aceptando que Carlo no solo tenía un sueño, sino también la capacidad de hacerlo realidad. Así, entre sacrificios, aprendizajes y una determinación inquebrantable, Carlos Simancas dio sus primeros pasos en una carrera que, sin saberlo en ese momento, lo llevaría a convertirse en una figura reconocida y compleja dentro del mundo del espectáculo. Pero detrás de cada logro futuro, siempre existiría ese niño que soñaba con contar historias, incluso cuando nadie más creía en él. Tras años de esfuerzo silencioso, Carlos Simancas comenzó finalmente a ver cómo su talento encontraba eco en la industria. Lo que antes eran pequeños papeles y oportunidades esporádicas, poco a poco se transformó en participaciones más relevantes, personajes con mayor peso y proyectos que le permitían demostrar la verdadera dimensión de su capacidad interpretativa. El punto de inflexión en su carrera llegó cuando fue elegido para interpretar roles más complejos en producciones televisivas que empezaban a ganar popularidad en toda América Latina. En un contexto donde la televisión se convertía en un medio dominante, Carlos supo posicionarse como un actor versátil, capaz de adaptarse tanto a dramas intensos como a narrativas más ligeras. Su presencia en pantalla era magnética. No necesitaba exagerar para captar la atención. Bastaba una mirada, un gesto contenido, para transmitir emociones profundas.
El público comenzó a reconocer su rostro, pero más importante aún, comenzó a respetar su trabajo. A diferencia de otros actores que dependían del carisma superficial, Simancas construyó su reputación sobre la base de la credibilidad. Cada personaje que interpretaba tenía matices, contradicciones, humanidad. Y eso lo diferenciaba. Con el paso del tiempo, llegaron proyectos más ambiciosos, producciones de mayor presupuesto, guiones más elaborados y colaboraciones con directores reconocidos le permitieron consolidar su nombre en la industria. Su participación en diversas telenovelas y series lo posicionó como una figura constante en la pantalla, alguien en quien los productores confiaban plenamente. No tardaron en llegar también los reconocimientos. Aunque no siempre fue un actor mediático en términos de escándalos o titulares llamativos, su trabajo fue valorado dentro del gremio artístico. Premios, nominaciones y menciones especiales comenzaron a formar parte de su trayectoria. Sin embargo, lo que realmente definía su éxito no eran los galardones, sino el respeto de sus colegas y la fidelidad del público. Durante esa etapa, Carlo también mostró una evolución notable en su enfoque profesional. Ya no era solo un actor que buscaba oportunidades, era un intérprete que elegía cuidadosamente sus proyectos. Se interesaba por historias que tuvieran profundidad, que ofrecieran algo más que entretenimiento superficial. Esta selección consciente fortaleció su imagen como artista comprometido. Además, su experiencia acumulada lo llevó a explorar otros aspectos del mundo artístico. Participó en iniciativas culturales, colaboró en proyectos teatrales más experimentales y se involucró en espacios donde podía aportar desde su conocimiento. Para muchos jóvenes actores, Simancas se convirtió en una referencia, un ejemplo de perseverancia y evolución constante. Sin embargo, detrás del brillo de los reflectores, también comenzaban a aparecer las primeras tensiones. El ritmo de trabajo, la presión por mantenerse vigente y las exigencias del medio empezaban a pasar factura. Aunque desde fuera todo parecía éxito, en su interior se gestaban dudas, cuestionamientos y una creciente necesidad de equilibrio. Aún así, en este punto de su vida, Carlos Simancas ya había logrado lo que muchos solo sueñan: transformar una pasión en una carrera sólida, construir una identidad artística respetada y dejar una huella en la industria. Todavía. Pero como suele ocurrir en las historias más intensas, el verdadero desafío no era llegar a la cima, sino mantenerse en ella sin perderse a sí mismo en el proceso. Mientras su carrera alcanzaba uno de sus momentos más sólidos, la vida personal de Carlos Simancas se desarrollaba en un terreno mucho más complejo, lleno de emociones intensas, decisiones difíciles y silencios que con el tiempo pesarían más que cualquier palabra. Desde joven, Carlo fue un hombre profundamente emocional, aunque reservado. Su manera de amar no era superficial. Se entregaba por completo con la misma intensidad con la que interpretaba sus personajes. Esta forma de vivir el amor, sin embargo, lo llevó a experimentar relaciones marcadas tanto por la pasión como por la inestabilidad. A lo largo de su vida, mantuvo vínculos sentimentales que, en apariencia, reflejaban estabilidad, pero que en la intimidad estaban atravesados por tensiones constantes. La exigente vida artística, los largos periodos fuera de casa y la presión del medio crearon grietas difíciles de cerrar. Su pareja, o parejas a lo largo del tiempo, tuvo que adaptarse a un hombre que, aunque presente físicamente en ocasiones, muchas veces estaba absorbido por su mundo interior. La familia siempre ocupó un lugar central en su vida. Carlo no solo buscaba construir un hogar, sino también preservar un espacio donde pudiera ser él mismo, lejos de los reflectores. Sin embargo, ese deseo chocaba con la realidad de su profesión. Las ausencias, los compromisos laborales y el desgaste emocional terminaron generando conflictos que, en algunos casos, se volvieron irreparables. Sus hijos, si bien fueron una fuente de orgullo y amor incondicional, también crecieron en medio de esa dualidad. Un padre admirado por el público, pero complejo en la vida cotidiana. Carlo intentó, en múltiples ocasiones, equilibrar su rol como figura pública con su papel como padre, pero no siempre lo logró. Hubo momentos de cercanía profunda,
pero también etapas de distancia emocional que dejaron huellas difíciles de borrar. En el ámbito más íntimo, comenzaron a surgir rumores. No escándalos abiertos, pero sí comentarios. Especulaciones sobre crisis sentimentales, posibles separaciones y relaciones marcadas por la intensidad y el desgaste. Carlo, fiel a su carácter reservado, nunca confirmó ni desmintió estos rumores, lo que solo aumentó el misterio alrededor de su vida privada. Uno de los aspectos más dolorosos de esta etapa fue el sacrificio constante. Para sostener su carrera tuvo que renunciar a momentos familiares importantes, celebraciones, encuentros y etapas clave en la vida de sus seres queridos ocurrieron sin su presencia. Aunque justificaba estas decisiones como necesarias, en el fondo comenzaba a cargar con un sentimiento de culpa que se reflejaba en su carácter cada vez más introspectivo. Las discusiones, los silencios prolongados y las diferencias irreconciliables fueron dejando una marca profunda. Algunas relaciones terminaron en ruptura, otras en distancias emocionales difíciles de explicar. Lo cierto es que, detrás de la imagen pública de éxito, Carlos Simancas vivía una lucha interna constante entre lo que había logrado y lo que sentía que estaba perdiendo. Y así, mientras el público seguía viéndolo como un referente, como un actor consolidado y respetado, su mundo personal se tornaba cada vez más frágil. Una contradicción que lo acompañaría hasta el final. Ser admirado por millones, pero no siempre comprendido por quienes estaban más cerca de él. A medida que avanzaban los años, la figura de Carlos Simancas comenzó a rodearse de una atmósfera distinta. Ya no era solo el actor respetado y admirado, sino también un hombre marcado por decisiones polémicas, silencios incómodos y una relación cada vez más compleja con el público. 5 minutos antes del trágico fallecimiento, no nace del azar. En los últimos momentos de su vida, su familia habría confirmado un estado delicado que llevaba tiempo deteriorándose lejos del ojo público. No se trató de un desenlace repentino, sino de la culminación de un proceso largo, cargado de desgaste físico y emocional. Carlo, quien durante años había sido símbolo de fortaleza en pantalla, enfrentaba en privado una realidad mucho más frágil. Sin embargo, antes de ese desenlace, su carrera ya había comenzado a mostrar grietas. Algunos proyectos en los que participó no tuvieron la misma recepción que en el pasado. Críticas más duras empezaron a aparecer, señalando una supuesta pérdida de intensidad o una repetición en sus interpretaciones. Aunque muchos defendían su trayectoria, otros comenzaban a cuestionar si su mejor momento había quedado atrás. A esto se sumaron ciertas controversias. No necesariamente escándalos explosivos, pero sí decisiones profesionales que generaron debate. Participaciones en producciones discutidas, desacuerdos con colegas o rumores sobre conflictos en los rodajes alimentaron una narrativa distinta en torno a su figura. En una industria donde la imagen lo es todo, estos detalles comenzaron a pesar. El público, que alguna vez lo había elevado, empezó a dividirse. Por un lado, estaban quienes seguían viendo en él a un actor sólido, digno de respeto por su trayectoria. Por otro, surgía una nueva generación de espectadores menos conectada con su legado, más crítica y exigente. Esa distancia generacional también contribuyó a su progresiva pérdida de protagonismo. Carlo, consciente de estos cambios, intentó adaptarse, aceptó nuevos retos, exploró personajes distintos e incluso buscó reinventarse dentro de un medio que evolucionaba rápidamente. Pero el tiempo no perdona, y la industria aún menos. La competencia era feroz, y mantenerse vigente requería no solo talento, sino también una capacidad constante de renovación. En lo personal, estas tensiones profesionales se mezclaban con su ya compleja vida privada. El desgaste emocional acumulado durante años comenzaba a reflejarse en su salud. Aunque nunca lo expresó abiertamente, quienes lo conocían percibían a un hombre más introspectivo, más silencioso, quizás más consciente de sus propias limitaciones. Y entonces llegaron esos últimos momentos. Según lo relatado por su entorno más cercano,
Los minutos previos a su fallecimiento estuvieron marcados por una mezcla de serenidad y gravedad. No hubo espectáculo, no hubo dramatismo mediático. Solo la confirmación de que la vida de un hombre que había entregado todo a su arte estaba llegando a su fin. El contraste es inevitable. Un actor que durante décadas dio vida a historias intensas, cuyo final ocurrió en la intimidad, lejos de los reflectores que alguna vez lo acompañaron. Y en ese silencio final, se concentra toda la complejidad de su historia, el éxito, las decisiones cuestionadas, la admiración y también la distancia del público. Porque si algo define este capítulo, no es solo la caída o la controversia, sino la realidad de que incluso las figuras más fuertes, en algún momento, enfrentan su propia vulnerabilidad. Y Carlos Simancas no fue la excepción. El final de la vida de Carlos Simancas no solo marcó el cierre de una trayectoria artística, sino también el inicio de una reflexión inevitable sobre lo que realmente significa el éxito, el error y la trascendencia. Porque más allá de las luces, las críticas y las controversias, queda una pregunta esencial. ¿Qué permanece cuando todo termina? Carlos Simancas fue, sin duda, un hombre de contrastes. Su vida estuvo construida sobre una dualidad constante. El reconocimiento público frente a las luchas privadas, la admiración masiva frente a las dudas internas, la estabilidad profesional frente a la fragilidad emocional. Y es precisamente en esa contradicción donde se encuentra la esencia de su legado. A lo largo de su carrera, dejó una huella innegable en la industria. Sus interpretaciones, cargadas de autenticidad, siguen siendo recordadas por quienes crecieron viéndolo en pantalla. No era un actor perfecto, pero sí uno profundamente humano. Y en un mundo donde muchas figuras parecen inalcanzables, esa humanidad se convirtió en su mayor fortaleza. Sin embargo, su historia también está marcada por errores. Decisiones personales y profesionales que generaron distancia, conflictos y momentos de caída. Pero lejos de borrar su trayectoria, esos errores la hicieron más real. Carlo no fue un símbolo de perfección, sino un reflejo de la complejidad humana. Alguien que acertó, que falló y que, en muchos momentos, intentó recomponerse. En los últimos años de su vida, según quienes lo rodeaban, hubo un cambio silencioso. Una búsqueda de calma, de reconciliación, de sentido. No se trató de una redención pública ni de grandes declaraciones, sino de pequeños gestos, de intentos por acercarse nuevamente a lo esencial. La familia, la paz interior, la aceptación de su propio recorrido. El público. Con el paso del tiempo, también comenzó a mirar su historia desde otra perspectiva. Aquellos que lo habían criticado en muchos casos, reconocieron el peso de su trayectoria. Y quienes siempre lo admiraron, reafirmaron su respeto. Porque cuando una vida se observa en su totalidad, las fallas no desaparecen, pero tampoco definen por completo a la persona. Su legado, entonces, no reside únicamente en sus logros, sino en la historia completa que dejó atrás. Una historia que habla de perseverancia, de pasión por el arte, de sacrificios y también de consecuencias. Una historia que recuerda que el éxito no es lineal, que la caída es parte del camino, y que el valor de una vida no se mide solo por sus momentos más brillantes. Carlos Simancas se fue, pero su presencia permanece en cada escena que interpretó, en cada personaje que construyó, y en cada espectador que, en algún momento, se vio reflejado en su trabajo. Y quizás ese sea el verdadero triunfo. No haber sido perfecto, sino haber sido capaz de dejar una marca auténtica, porque al final, más allá de los titulares, las polémicas y los silencios, lo que queda es la memoria de un hombre que vivió intensamente, que enfrentó sus propias sombras y que, incluso en sus errores, nunca dejó de ser profundamente humano.